Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a las enseñanzas de los días miércoles a las 7 de la noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Arcos y estas enseñanzas se piensan en los jóvenes. Sean todos cordialmente bienvenidos. Bueno, pues el tema del día de hoy, como ya puedes estar viendo, se llama la autoridad de Cristo. ¿Por qué es importante? Bueno, mira, Jesús, Dios predeterminó, decidió, pensó darnos acceso a Él por sencillamente por la obediencia. Sencillamente porque tú decidas obedecerle, nada más. Pero entonces es importante que sepas de la autoridad de Dios, de Cristo, ¿sí? Y por eso es importante tocar este tema. Para su comprensión, pues bueno, nos vamos a referir más adelante a una parábola del Nuevo Testamento, pero yo te quiero decir que Jesús, como Dios que es, con la autoridad que tiene toda la autoridad, ¿sí? Jesús está esperando de ti, está esperando de mí, que esa obediencia sea voluntaria, que esa obediencia sea una decisión en ti y en mí para obedecer sus mandamientos. Te quiero enseñar la siguiente ilustración y vamos a definir un poco con la ayuda del diccionario qué es la autoridad. Fíjate, una acepción es poder, facultad o carácter que se atribuye a un individuo, grupo de personas o institución para que dicte y haga cumplir determinadas normas. O es un individuo que tiene a su cargo el ejercicio del poder político, administrativo, judicial, y nos da algunos ejemplos. Autoridades municipales, autoridades universitarias, o podríamos decir autoridades en tu casa, que pueden ser tus papás, o autoridades en la empresa donde trabajas, que es tu jefe, el gerente, el dueño, así, ¿no? Otra acepción, persona cuyo conocimiento y dominio sobre un tema es reconocido por los demás. Ejemplo, una autoridad en matemáticas, ¿sí? Cuando una persona es muy buena, es una autoridad en matemáticas, ¿sí? Por todo el dominio que tiene. Después, otra acepción nos dice que el principio de la autoridad es el principio que considera el poder como condición suficiente de obediencia. ¿Sí? Entonces, este principio, pues, no sé, por ejemplo, cuando alguien es más fuerte que alguien más, pues bueno, ahí como que, pues, o obedeces o obedeces. ¿Sí? Bueno, déjame decirte que ninguna de estas definiciones del diccionario tocan esa autoridad que Cristo se ganó. Él siendo, dice el Nuevo Testamento, él siendo igual a Dios, no estimó precioso ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y tomando forma de hombre, se hizo siervo de los hombres. Y siendo siervo de los hombres, se hizo obediente a Dios hasta la muerte. Bueno, este Jesús se ganó una definición de autoridad que no está aquí, que es la autoridad moral. Él, con su vida, nos vino a dar un ejemplo. Dice el Antiguo Testamento que sus pasos nos iba a poner, sus pisadas nos iba a poner por camino. ¿Sí? El mismo Jesucristo dice eso del mismo en el Nuevo Testamento. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Eso de que yo soy el camino, la verdad y la vida, mira, en pocas palabras, y sin ser yo muy simplón, yo soy el ejemplo. Así como yo vivo, vive tú. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te vine a poner ejemplo. Dice Jesús, Él no nos vino a decir lo que tenemos que hacer y se fue. Él no se quedó en el cielo porque Él pudo haberse quedado en el cielo y mandar a hombres y decir, pues diles que hagan esto. Él nos vino a poner el ejemplo. Él nos vino a decir cómo. Y Él siendo todopoderoso y teniendo todo en el cielo, se despojó de todo eso y se hizo hombre. Y como hombre se hizo obediente a Dios hasta la muerte. Él se ganó la autoridad, Él es la autoridad y por eso le seguimos todos quienes le seguimos, porque vemos en su ejemplo que lo que Él pide sí se puede, porque para eso se hizo hombre, ¿sí? Como hombre no tenía sus atributos de todo poder que los tenía en el cielo. Con ese ejemplo, con ese estilo de vida, Jesús se ganó toda la autoridad de pedirnos lo que nos pide, ¿sí? No nos pide que volemos porque Él sabe que no tenemos alas. No nos pide que para llegar al cielo crucemos el Jordán 2 veces a nado. No nos pide cosas así. Nos pide que obedezcamos a Dios tal cual Él lo hizo, ¿sí? Y no solamente Él, su precursor, Juan el Bautista, y sus sucesores, que son los 12 apóstoles, y esas 120 personas que dice el libro de los Hechos, que estaban con los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo y se formó la primera iglesia. A partir de ahí, ¿sí? Entonces, Jesús es la autoridad, Jesús detenta, tiene la autoridad, Jesús como Dios ya la tenía la autoridad, Jesús como máxima autoridad del universo ya la tenía en la eternidad, pero aún así nos vino a mostrar con su vida que Él, delante de nuestros humanos ojos, Él se la ganó, ¿sí? Como hombre, obedeciendo a Dios. Esa es la autoridad de Jesús, digamos en pocas palabras, pero digamos que en esta enseñanza tú vas a ver cómo es que Jesús, ¿verdad?, padece o padeció por ejercer esa autoridad. Vamos a ver la siguiente ilustración. Vamos a ver a su precursor, a Juan el Bautista, ¿sí?, que venía adelante de Jesús para que se cumpliese la escritura, que vamos a leer ahorita, y él tenía, digamos, este papel. Mateo 3, versículo 3 en adelante, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta voz que clama en el desierto estaba preparando el camino de Jesús y ya estaba enderezando la vida de las personas con su mensaje, ¿sí? Porque predicaba lo mismo que Jesús:
arrepentíos, arrepiéntete de tus pecados, deja tus pecados. Este Juan vivió como el maestro. A Juan también le costó la vida seguir a Dios. Juan, digamos que no tenía pelos en la lengua y le predicó al rey de esa época, haz de cuenta al presidente de tu país, ¿sí? Y le dijo en su cara, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque este rey estaba viviendo con una mujer que no era su mujer, era la esposa de su hermano. ¿Qué te parece? Esto le costó caer en prisión a Juan y después le costó la cabeza. Este es Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Y Jesucristo siguió por el mismo camino, a él también lo mataron. Realmente, esta autoridad que ejerció Juan, la que ejerció Jesús, no es una autoridad que sea sin problemas. Juan bautizaba en el Jordán, es una vida de servicio, ¿sí? Juan, ¿a cuántas personas no ayudó con su mensaje? Y Jesús no solamente se quedó predicando, sino que sanaba enfermos, resucitaba muertos, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, este es Juan el Bautista y es importante que tú lo recuerdes porque más adelante vamos a volver a hablar de él. Siguiente ilustración. Fíjate que la distancia entre Jerusalén y el río Jordán es una distancia larga para caminar. Se hacen 23 horas, casi un día. ¿Sí? Y dice la Biblia que venían a Juan de Jerusalén y de toda la provincia de Judea. ¿Sí? ¿Te imaginas un radio de 23 horas alrededor de donde estaba Juan? Muchas personas caminaban mucho. Yo no sé si todos tenían caballos. No había autopistas. Actualmente en coche ese recorrido lo haces en 2 horas, está largo, ¿sí? Pero la gente en su necesidad, tal vez algunos por curiosidad, pero al llegar a escuchar la palabra de Juan, imagínate los que iban de curiosos, terminaban arrepintiéndose de sus pecados. Tanto era así que algunas personas que profesaban la religión judía, como los fariseos o los saduceos, salían al bautismo de Juan y Juan les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta al lado de los árboles, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Muy directo, Juan. Si no te arrepientes, si no das buen fruto, pues mira, te vas a perder. Es lo que estaba diciendo Juan. Y no solamente eso, chicos, miren, realmente Juan hablaba de la restitución. Por ahí se acercó un soldado y le dijo, Señor, ¿y yo qué hago? Y Juan le dijo al soldado, pues confórmate con tu salario y no extorsiones a nadie. Imagínate, ya desde esa época los soldados extorsionaban como los policías en las sociedades actuales de este país y de otros países, donde el policía es un corrupto, es un ladrón o es un asaltante también, ajá, o es una persona que utiliza su puesto para enriquecerse de manera ilícita, ¿sí? Entonces Juan le estaba diciendo, pues confórmate con lo que ganas, punto. Y por ahí se acerca otra persona y dice, ¿y yo qué voy a hacer? Pues si tienes 2 capas, regálale una al que no tiene, y si tienes de comer, pues haz lo mismo con el que no tiene y cosas así, ¿no? Entonces Juan ya era una persona realmente, pero realmente conocida. Imagínate que se le juntaba a la gente, imagínate que mucha gente de su mensaje salía transformada, otros no, tal vez, pero de que iban bien lejos a oírlo,
Iban. ¿Y por qué iban desde Jerusalén? Si en Jerusalén tenían el templo de Jehová. Y ahí estaban los sumos sacerdotes, y ahí estaba el Sanedrín, y ahí estaban los fariseos y los escribas. ¿Por qué? ¿Y por qué aún de los fariseos iban a bautizarse con Juan? Porque Juan tenía la autoridad del Espíritu Santo, tenía la autoridad de Dios. Sus mensajes realmente afectaban a las personas y la gente lo sabía. ¿Te imaginas? Veía salir por ahí a tu papá alcohólico y caminar 23 horas hasta el río Jordán y regresaba hecho otra persona, después de que Dios había hecho su obra a través del mensaje de Juan y ese bautismo. ¿Te imaginas? Eso da de qué hablar. Personas decían, pues yo también voy, pues yo con mi religión, diría algún fariseo, pues yo no, yo me siento igual de vacío, yo me siento, pues yo voy a ver a ese tal Juan. Y le caminaban 23 horas. ¿Sí? Juan ya era famoso, Juan era una persona conocida, tanto que este rey, que después lo apresó y después mandó que le cortaran la cabeza, lo escuchó, al parecer, varias veces. Y Juan no se mordió la lengua y le dijo, no te es lícito estar con esa mujer que no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Bueno, siguiente ilustración. Déjame decirte, aquí está. Déjame decirte que en Jerusalén la autoridad se llevaba de otra forma. La autoridad era esta escena del Sanedrín, que es el máximo, digamos, tribunal del pueblo judío hasta la fecha. Sí, fíjate que Dios le dejó a los judíos varias leyes, una ley civil, una ley higiénica, otra ley moral, varias leyes. Entonces ellos tenían el conocimiento de esa ley y ellos ejercían esa ley. Un juicio en el Sanedrín era que parte del Sanedrín eran acusadores y la otra parte del Sanedrín eran defensores del acusado, todo en base a la escritura, a lo que tenían ellos en ese momento, que era el Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Ajá. Y entonces así gobernaban al pueblo de Israel. Esa era la máxima autoridad. ¿Sí? Este Sanedrín combinaba todas las leyes, todos los juicios, combinaba todo lo que se debía de juzgar según la ley que había dejado Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esta autoridad, digamos, oficial, digamos, legal en el pueblo de Israel, que era lo que había, que actualmente es lo que sigue habiendo, es, digamos, la máxima autoridad de los israelitas. Esta autoridad, ¿verdad? Estaba muy conformada. Los que ahí estaban eran personas respetadas en la sociedad. Pues también tenían su fama, también tenían su historia. Ajá. Y bueno, en el Sanedrín estaban revueltas también las diferentes corrientes de la religión judía. Ahí en el Sanedrín no solamente estaba el sumo sacerdote y los ancianos de Israel, ahí había fariseos, ahí había saduceos. Ajá. Y entonces, ellos son los que ejercían la autoridad en el pueblo de Israel. Era la autoridad máxima, ¿sí? Como decir, no sé, a lo mejor en tu país, tu presidente, el presidente de tu país. Aquí en México, oficialmente el poder se reparte en tres: el presidente, digamos, ese es el poder ejecutivo, después el poder judicial con la Suprema Corte de Justicia y el poder legislativo con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Algo así como lo que te acabo de explicar, es
es en todo el mundo actualmente las repúblicas que hay. Ajá. Bueno, hay algunos otros países todavía que la autoridad máxima es el rey y punto, se acabó. Y la reina y cosas así, ¿no? Bueno, eh, esta autoridad tenía sus funciones, esta autoridad era respetada y esta autoridad hacía valer la ley de los judíos entre los judíos. Esa era la época de Jesús. ¿Sí? Siguiente ilustración. Déjame decirte que este Jesús era una persona, digamos, que empezó a ser famosa. Jesús era una persona que tenía, después de 3 años de estar ahí predicando, se hizo una fama. Este Jesús tenía digamos, ya desarrollado eh, su autoridad moral después de 3 años. ¿Por qué? Esa autoridad que te platicé al principio, esa autoridad moral, él la empezó a ejercer desde que enfrentó varias veces a la autoridad de los judíos, a los, a los fariseos, a los escribas. Los escribas eran muy respetados en la época de Jesús, ¿sí? Jesús los confrontó junto con los fariseos y los saduceos y varias veces tuvo enfrentamientos, algunos muy fuertes con ellos. La gente, dice el Nuevo Testamento, que veían que Jesús hablaba como con autoridad, no como los escribas y los fariseos. En otra parte del Nuevo Testamento nos dice que las personas se quedaban sorprendidas de las palabras que salían de sus labios. Sí, en una ocasión las autoridades mandan a arrestar a Jesús y los alguaciles o policías de esa época regresan sin Jesús y le dicen, ¿y por qué no lo trajiste? Y los policías venían impresionados porque les tocó escuchar un discurso de Jesús y le contestaron a las autoridades, los alguaciles dijeron, nadie nunca jamás ha hablado como este hombre, ¿no? Entonces Jesús impresionaba con sus palabras, Jesús impresionaba con sus razonamientos y con sus milagros mucho más, que resucitaba muertos, que sanaba ciegos, ¿sí? Por ahí, digamos, el haber sanado un ciego de toda la vida se hizo una notición en la sociedad, después de haber resucitado a un muerto, se hizo una grande noticia que sacudió a todos. Ajá. Por ahí ya Jesús hacía con sus actos que se reuniera el Sanedrín, ¿sí? Se reunían a ver qué iban a hacer con Jesús, porque Jesús, decían ellos, la gente se estaba yendo detrás de él, ¿sí? Y la autoridad de ellos estaba siendo menoscabada. Pues sí, la autoridad podría haber sido menoscabada, pero también dice la Biblia que les daba envidia, ¿sí? Porque la gente seguía de buena gana a Jesús, porque Jesús, digamos, convivía con los pecadores. La autoridad, digamos, religiosa de la época no quería convivir con los pecadores, los despreciaba, los hacía a un lado, ¿sí? Porque la condición del fariseo es, según la parábola del fariseo, es que los fariseos se sentían bien por lo que hacían y despreciaban a los demás, ¿sí? Como dice la parábola del fariseo y del publicano. Señor, dice el fariseo, ¿no? En la parábola, yo hago esto, hago el otro y doy tanto de diezmo y no soy como este de atrás, como este publicano de atrás, ¿no? Entonces, la justicia de los fariseos es algo que a la gente común pues la tenía pues impresionada, pero al ver a Jesús cómo se los ponía en su lugar, pues también le daban la razón y los impresionaba más. Jesús
los confrontó algunas veces muy fuerte, ¿sí? Con autoridad. Les dijo por ahí una vez: fariseo hipócrita, por afuera se ven muy bien, pero por dentro están muy mal, y los comparó con un sepulcro. Y les dijo sus cosas en su cara, ¿sí? Pues ustedes vuelan los mosquitos, pero se tragan los camellos. En palabras más actuales, pues ustedes se fijan en los pecaditos de los demás, pero sus pecados no los pueden ver, ¿sí? Desesperado Jesús por ahí en estas escenas dice: cómo podréis ser salvos? Como diciendo el Dios del cielo: ¿cómo te puedo salvar? ¿Cómo te puedo ayudar tú que te crees bueno? ¿Sí? Con toda su autoridad, sacudiéndolos verbalmente para ver si reaccionaban. ¿Sí? Estos encontronazos los tenía Jesús. En otra ocasión, un fariseo lo invita a comer. Y ahí con el fariseo, pues Jesús lleva a algunos de sus discípulos a la casa de este fariseo, pero ahí con el fariseo hay otros fariseos invitados a comer con Jesús. Y Jesús le dice en su cara y en su casa al fariseo que eso de lavarse las manos muchas veces era pura hipocresía, y empieza a sacar un discurso Jesús allí nada amable. Digo, pues si alguno es invitado por alguien más a comer a su casa, pues tú que dices: no, pues me portó bien, me invitó a comer o qué sé yo, ¿no? Pero Jesús no perdía el tiempo, al igual que Juan el Bautista, que le dijo al rey de su época en su cara su pecado. Jesús no perdía el tiempo porque los empezaron a juzgar que porque no se habían lavado las manos. Y Jesús, de ese simple hecho, saca un discurso y les dice a los fariseos que no por lavarse las manos iba a haber problemas, sino que por los pecados que ellos con sus mentes maquinaban. ¿Sí? Mira, Jesús era una persona franca, directa. Por ahí otro fariseo una vez lo fue a ver a escondidas de noche, un tal Nicodemo, y, y llega y le dice: maestro, pues sabemos que tú, que... Y Jesús se va al grano, derechito al grano. A ver, Nicodemo, pues tú eres maestro de Israel y cómo no sabes estas cosas. Mira, te es necesario nacer de nuevo. O sea, no por ser fariseo, Nicodemo, no porque sepas la ley, no porque estés en el Sanedrín, Nicodemo, reacciona. Te es necesario arrepentirte y nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Sí? Jesús no perdía el tiempo. En otra ocasión, fíjate que estando predicando en la calle, llega una persona, un hombre, y le dice: Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y se va de hecho. Jesús igual hablaba muy directo a las autoridades y a la gente común. ¿Sí? Jesús le dijo, pues mira, le refirió una parábola donde le decía: pues no, ¿sabes qué? Pues no te fijes en el dinero, mejor busca tu salvación. ¿Sí? Y le suelta una pequeña parábola donde había un hombre que, que tenía muchas riquezas y dice: alma, gózate y vuélvete a gozar porque muchas riquezas tienes para mucho tiempo. Y entonces esa noche dice la parábola que vino Dios a ese hombre y le dijo: necio, todo esto no sabes de quién va a ser, porque hoy vienen a pedir tu alma. Y entonces, terminando la parábola, Jesús pues, le recomienda a ese hombre que no ande buscando herencia, sino que pues, busque su salvación, que busque lo eterno. Jesús se ahorraba la amabilidad. Jesús no era grosero. Jesús no era una persona sin educación. Jesús aprovechaba el tiempo. Era una persona práctica y directa y franca. Como dice el Nuevo Testamento, dice Pablo que nosotros usamos de mucha franqueza. ¿Sí? Entonces, Jesús era franco, era directo, era práctico y no
perdía el tiempo y no se andaba por las ramas. ¿Sí? Entonces, este Jesús ya, después de resucitar muertos, sanar enfermos, darle vista a los ciegos, hacer milagros como multiplicar el pan, poquito pan para darle a miles de personas, Jesús se volvió famoso. Y entonces la gente lo toma y se cumple una profecía más del Antiguo Testamento, donde dice el Antiguo Testamento, aquí viene tu rey montado en un pollino de asno. ¿Sí? Se cumple en la persona de Jesús. Yo creo que la gente no sabía, no se daba cuenta que estaba cumpliendo la profecía. Montan a Jesús en un pollino de asno. Un pollino de asno, para que me entiendas, es un burro joven, es un burro chiquito, joven, pues. Ajá. Y entonces lo sientan ahí y empiezan a tirar sus ropas por donde iba a pasar el burro, donde iba montado Jesús, y empiezan a cortar ramas de árboles, como tú ves en la ilustración, y lo empiezan a lavar. ¡Hosana, aleluya! El hijo de David, el rey de Israel, ¡hosana, aleluya! Y empiezan así, y entonces Jesús, ¿verdad? Se ve victoriado. Y esto es lo que en la Biblia se llama, como ves en la ilustración, la entrada triunfal a Jerusalén. Esto de la entrada triunfal a Jerusalén pasó enfrente de toda la sociedad y enfrente de las narices de la autoridad del Sanedrín y todos ellos. A plena luz del día, Jesucristo es glorificado por parte del pueblo. ¿Sí? Inmediatamente después se da también esta escena. Mira, te la voy a mostrar. Jesús, al entrar al templo, pues se indigna, se enardece por ver que había mucha gente o algunas personas comercializando, sacando un provecho económico del culto a Dios. Digamos que ahí en el templo de Jehová estaban afuera los cambistas. ¿Por qué? Porque llegaban los judíos de otras partes del mundo a rendirle culto a Dios y traían monedas extranjeras. Y los cambistas hacían ahí su negocio, ¿sí? Les vendían las monedas locales. Lo mismo hacían los vendedores de animalitos. ¿Por qué? Porque llegaba la gente y compraba pues, una palomita para tal sacrificio, o un buey, o una vaca, o un carnero, o en fin, dependiendo del sacrificio que podían ofrecer a Dios, ¿sí? Llevaban sus sacrificios, pero hacían negocio, ¿sí? Hacían negocio, lucraban con ello. Y Jesús, indignado, dice la Biblia, que volcó las mesas de los cambistas e hizo un azote de cuerdas. Fíjate, Jesús entra a Jerusalén gloriosamente y enseguida hace esto. Pues todo eso es muy notorio y lo hizo enfrente de las narices de los líderes del Sanedrín, o sea, del sacerdote o de los principales sacerdotes o del sumo sacerdote, si es que ese día el sumo sacerdote andaba por ahí, pues imagínate. ¿Sí? Ahí el templo de Jehová tenía sus alguaciles, es decir, hombres armados que estaban ahí enfrente de todos. Jesús hizo esto. ¿Sí? ¿Por qué estoy destacando estas escenas? Porque vamos a empezar toda esta enseñanza en estos textos bíblicos. Mira, te voy a compartir la siguiente escena. ¿Sí? Pues sucede en Mateo 21, del versículo 23 en adelante, después de que entró gloriosamente a Jerusalén, después de haber volcado las mesas de los cambistas y haber arruinado el negocio de los que vendían animalitos para los sacrificios, dice Jesús, dice la Biblia, perdón, de Jesús, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Me quiero detener ahí. Fíjate que Jesús, después de volcar las mesas, no huyó,
no salió corriendo, ¿sí? Sino que se fue y se metió a enseñar a la gente. No era la primera vez que lo hacía en el templo. De hecho, Jesús enseñaba por todas partes, caminando en el camino, comiendo, y el templo ya había ido antes, y cuando ahora regresa, después de la entrada triunfal y después de volcar la mesa de los cambistas y todo eso, pues no se fue, se quedó ahí a enseñar, ¿sí? Y entonces, pues estos de la autoridad llegan y le dicen: amigo Jesús, la autoridad somos nosotros, ¿sí? Aquí en Israel somos nosotros. ¿Qué no eres judío? ¿No entiendes? ¿No sabes? ¿Qué te pasa, Jesús? Fíjate sus preguntas. Dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Si no somos nosotros los del Sanedrín. ¿Qué te crees, Jesús? ¿Quién te crees? ¿Por qué haces eso? ¿Sí? Realmente ese es digamos, esa es la intención de sus preguntas. No creas que querían saber, oye, ¿quién te dio la autoridad? No, o sea, no. Ellos estaban indignados, enojados, envidiosos, porque Jesús hacía estas cosas. ¿Sí? La pregunta, fíjate, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y Jesús, otra vez, no pierde el tiempo y se va al grano. Dice: respondiendo Jesús, versículo 24, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Siguiente ilustración. Y les pregunta, les hace su pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí Jesús, tan sabio como es Dios, no solamente quería responder con qué autoridad hacía esas cosas. Fíjate que no. No, es que decir una respuesta pensada no es suficiente. Dios les estaba ayudando a reflexionar y a pensar. ¿Con qué autoridad hacía esas cosas Jesús? ¿Y quién le había dado esa autoridad? Cuando ellos se niegan a razonar por el temor de verse derrotados ante Cristo, por el temor de verse humillados delante de la gente, por no querer perder su estatus de autoridad, su investidura, su fama, su reputación, lo que sea que haya pasado por sus mentes que estaban defendiendo, por no querer perder, no le contestan. Y entonces Jesús les dice: ah, sí, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no se da por vencido y trata de ayudarlos a entender con qué autoridad hace esas cosas. Siguiente ilustración. Jesús les refiere una parábola pequeñita y les dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. Y les pregunta a Jesús:
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús se tomó el trabajo de ayudarles a entender con qué autoridad hacía esas cosas. Jesús les contesta la pregunta que les hizo. Fíjate que textos antes, Jesús mismo les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o no? Y aquí les dice que sí. Fíjate, les dice que el bautismo de Juan, es esto, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, porque vino a vosotros Juan de parte de Dios, porque vino a vosotros ese hombre de Dios, ese profeta, diciendo un mensaje tan sencillo, que te arrepientas. Y mira, las rameras y los publicanos, las personas más despreciadas de la sociedad, ellos sí le creyeron a Juan. Como diciendo Jesús, ya ven que el mensaje de Juan era del cielo. Y ustedes no le creyeron a Juan. Por ende, tampoco le creían a él, porque pues también él predicaba lo mismo. Y les dice a ellos, a la autoridad, a los religiosos, autoridad de ese momento, les dijo, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, y es que no solamente los publicanos y las rameras, algunos de los fariseos también le creyeron a Juan. Y algunos de los saduceos. Entonces, esta parábola de los dos hijos nos ilustra a dos hijos. Uno que le dijo, no voy a trabajar, y arrepentido fue. Y otro que le dijo, sí, sí voy a trabajar, y no fue. Bueno, la autoridad de Dios se obedece. El que le dijo que no iba y siempre sí fue, ese obedeció. Y el que le dijo que sí iba y nunca fue, ese no obedeció. Punto, se acabó. ¿Quién le dio la autoridad a Dios? ¿Quién le da la autoridad a Dios? Los que escuchan su palabra, los que van siempre a la iglesia, los que no se pierden una transmisión de estas, o de los domingos de este canal, o de cualquier otro canal. No, son los que ponen por obra. Son los que tienen a bien esforzarse. Son los que hoy están sufriendo el dejar su pecado, como está escrito. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Pero, ¿será que es un hijo de Dios o es una persona aprobada por Dios? Esa persona que se la pasa escuchando mensajes. ¿Será que esa persona que cree que sentarse religiosamente a encender el YouTube a las 7 de la noche los miércoles, ¿será que está bien delante de Dios? ¿Será que escribir comentarios en los canales de YouTube felicitando a los exponentes, ¿será que eso es obedecer a Dios? ¿Qué pide Dios? Que tú le des la autoridad. Eso es lo que está pidiendo Dios. Dios la tiene
Y Dios la va a ejercer. Ese es el juicio. Ese es el juicio final. Ese es el juicio que nos va a sobrevenir a todos los seres humanos al momento mismo del morir. Si un segundo después de morir abre los ojos en el cielo, ya Dios emitió su juicio. Si un minuto, un segundo después de morir abres los ojos en el infierno, ya Dios emitió su juicio y su autoridad. Y no lo puedes evitar, pero aquí en la tierra tienes tiempo. Aquí en la tierra tienes la ocasión de obedecer voluntariamente a las palabras de Dios. Aquí en la tierra, tú tienes la oportunidad de darle la autoridad a Cristo y darle la gloria a Dios, obedeciendo su primer mandamiento para cualquier hombre, que es el arrepentimiento. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, y Jesús decía lo mismo, arrepentíos y creed en el evangelio. Y Jesús decía lo mismo, que dejes tus pecados. A esa mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. A ese hombre que sanó ahí en un estanque en Betesda le dijo, vete y no peques más. Ese es el acto mismo de hacer valer la autoridad de Cristo. Cristo tiene la autoridad de pedirnos lo que nos quiera pedir, porque Él se ganó esa autoridad en la cruz. Porque Él se ganó con su vida, dándonos ejemplo, porque como está escrito, sus pisadas nos puso por camino. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque eso de yo soy el camino, la verdad y la vida es, en pocas palabras, yo soy el ejemplo. Como yo vivo, quiero que tú vivas. ¿Tú le das la autoridad a Dios o no se la das? O tú eres como el hijo que dice, sí voy, y no va nunca. O tú eres como el hijo, no voy, y arrepentido vas. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? La hará la persona que se conecta vez tras vez, porque dice, no, ellos hablan muy bien. O lo hará la persona que está luchando honestamente para dejar hoy todos y cada uno de sus pecados, y a todos ya los llama por su nombre. No hay pretexto, no hay excusa. Dios te ve, yo no te veo. Es muy fácil que termines este mensaje, apagas tu compu, apagas tu celular y sigues tu vida y apruebas y das un like. Ya con eso te gloriarás de eso delante de los ojos de Dios, que te ve por todas partes y en donde quiera que estés tú. ¿Podrás tú gloriarte de esas cosas? ¿Podrás tú confiar en eso para el día que estés delante de Dios, para presentarle cuentas? Porque escrito está que vamos a dar cuenta de todo, de tu tiempo, de estos mensajes, de todo vas a dar cuenta. Yo también, todos vamos a dar cuenta de todo, todos. ¿Será que Jesús quiere seguidores? ¿Será que Jesús quiere números? ¿Será que Jesús se conforma con que la gente lo apruebe? No. Siguiente ilustración. Mateo 10, versículo 34 en adelante. Este es Jesús hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Déjame te explico. ¿Sí? No hagas juicios
presurosos. ¿Qué está diciendo Jesús con todas estas palabras? Mira, fíjate. No pienses que todo va a ser color de rosa. No he venido a traer paz de la tierra. No he venido a traer paz sino espada. No he venido a hacer que todo esto se tranquilice, sino que con mi mensaje, ¿verdad? Vamos a causar problemas, es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Como te acabo de explicar, Jesús se buscó bastantes, ya te lo ilustré, ajá, y pasa lo mismo con nosotros. Dice, ¿por qué he venido a poner en disensión al hombre contra su padre? Mira, no es que Jesús sea el motivo de la discordia o de no, 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 no. No, sucede que si de forma práctica tú abrazas las palabras de Dios y las empiezas a hacer, de manera natural vas a tener problemas igual que Jesús los tuvo. Y ya, eso es todo. Así de sencillo. No, es que no vais a interpretar así textualmente estas palabras. Tú abraza el Evangelio de Jesús, ponte a obedecerlo bien y sí o sí vas a tener algún problema con alguien en tu casa, en el trabajo, en la escuela. Me decía un joven con el que hablé hace poco que, pues, cuando él abrazó el Evangelio, pues se quedó sin amigos en la escuela y que pues ya nadie se quería juntar con él como antes se juntaban, ¿sí? Que por ahí, pues, le oró a Dios, y Dios le mandó un amigo que lo escuchaba y que, eh, digamos, le tenía afecto y que aún escuchaba la palabra de Dios. Entonces, no es que Jesús te mande a odiar a tu padre y a tu madre. No es que Jesús te mande a despreciar o a menospreciar a tu hija o a tu hijo. No, por favor. Lo que está reclamando Dios aquí es su autoridad, el primer lugar en obediencia a Dios. Eso, que tú en primer lugar escojas siempre obedecer a Dios. ¿Sí? Que tú antes que en tu trabajo te hagan hacer algo que va en contra de Dios, pues prefieres perderlo. ¿Sí? Así, textual. ¿Sí? Eso de que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Tiene que ver con ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, en tu trabajo te quieren hacer mentir, 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 pues lo dejas. Si, y ya, pues a lo mejor era un buen trabajo y pues ya encuentras uno menor y pues bueno, tiene su precio seguir al maestro, porque aquí Jesús no se esconde el precio, aquí nos lo está diciendo, nos lo está recordando, ¿sí? Y entonces, si nos regresamos a la parábola de los dos hijos, ¿sí? El padre le dice a uno, ve a mi viña y trabaja. Sí, sí voy. Y no fue. No quería trabajar, qué flojo, ¿no? O no se quería desmañanar, qué flojo, ¿no? O sencillamente quería comer sin trabajar, qué abusivo, ¿no? Pero bueno, fíjate, imagínate que la parábola es, imagínate que no es, ve a mi viña a trabajar. Imagínate que la parábola es, obedece las palabras de Dios. Y uno dice, sí quiero. Y otro dice, no quiero, pero arrepentido empieza a obedecer a Dios. ¿De cuál grupo eres? ¿De los que sí quieren y no hacen nada? ¿O de los que ya están haciendo algo? ¿De qué grupo eres? ¿De los que religiosamente se conectan todas las semanas? ¿O de los que se están esforzando? ¿De qué grupo eres? ¿De los que están en este canal y en otro y en otro y en otro y se sienten bien aprobando los mensajes? Diciendo, ay, sí hablan muy bien. O sencillamente, sí te esfuerzas. Jóvenes, no es un juego. O eres o no eres. Jesús dijo, el que no es en contra, el que es en contra de mí, desperdicia y desparrama. ¿Sí? Entonces, si tú no estás aprovechando tu oportunidad,
estás desperdiciando, estás desparramando. O eres con Jesús, o eres en contra de Jesús, porque déjame decirte que si no estás obedeciendo a las palabras de Dios, no es que no estés con Dios, es que estás en contra de Dios. Sí, mientras tú no obedezcas a Dios, tú todavía eres enemigo de Dios, de ese tamaño. ¿Sí? Entonces Jesús, con sus milagros, con su forma de hablar tan impresionante, en esa ocasión que impresionó a los alguaciles, fíjate que lo mandaron a arrestar, la autoridad de los judíos lo mandaron a arrestar, le dijeron a los alguaciles, tráiganos a ese hombre. Los alguaciles, entiéndeme, los policías actuales, ¿no? Le dijeron a los alguaciles, tráiganlo. Y regresan sin Jesús, y la autoridad se queda, ¿y por qué no lo trajisteis? Y los alguaciles, nunca ningún hombre había hablado como este hombre. Qué impresionantes palabras de Cristo. Qué impresionante el milagro de sanar un ciego de nacimiento. Qué impresionante es haber sanado a su amigo Lázaro. Qué impresionante. ¡Oh! ¡Hosana! ¡Aleluya! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya sé, hay muchas personas que se conectan al canal y déjame decirte que las alabanzas tienen 3,000, 4,000 visitas y un mensaje como este, 400. ¡Hosana! ¡Aleluya! ¡Hosana! Y si se dice una verdad, podrías estar en tu casa. ¡Amén! 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 Y alguna vez algún hermano dijo muy acertadamente de esos que dicen amén, amén, amén para todo. Ustedes son amenizadores. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo. Porque no hay realmente más que una aprobación. Ah, qué bien habla. Pero tu vida sigue igual. No, ya no sigue igual. Está peor. Porque ahora conociendo la palabra, no has hecho lo que tenías que hacer. Eres como ese hijo de esta parábola. Ve a trabajar a mi viña. Sí, voy. Y no vas. O eres de los que se están esforzando. ¿De cuál eres tú? Siguiente ilustración. Lucas 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes iban detrás de él, y volviéndose los para, como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya no están entendiendo esto. No era el primer discurso que Jesús daba de este tipo. No era el primero, créeme que no. Pero gente hay que se conecta y aún ve el mensaje 2, 3 veces, el mismo mensaje. ¿Y qué? Si en tu vida no está pasando nada, si no escribes para pedir ayuda, no hay un interés. Sí, porque todos los que empezamos a leer la Biblia la primera vez, oh, cuántas preguntas. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué dice así? Y yo no entiendo esto. Y ni siquiera para eso escribes. Mira, el teléfono que dejamos en los mensajes es para eso, para que escribas, para que lo uses, para que preguntes, para que te acerques, para que se salve tu alma. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús confronta a las multitudes que lo seguían por cómo hablaba, por sus milagros, por todo, y los enfrenta. Si alguno, otra vez te lo traduzco este pasaje, no es que odies a tu papá, no es que odies a tu mamá, no, por favor,
es que los pongas en segundo lugar después de Cristo. Es que la máxima autoridad se la des a Cristo y a su palabra y la obedezcas. Eso es, ¿sí? No es que le hagas el feo a tus padres o a tu mamá, no, 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 no. Es que le des el primer lugar a Dios sobre cualquier cosa. Si te dice tu papá, ven a comprar una cerveza. No, papá, eso le desagrada a Dios. Yo no voy. Si te dice tu mamá, ay, no, dile a mi comadre que no estoy porque, no, no, mamita, pues dile tú porque yo no le voy a decir eso. Y cosas así. Es lo que está pidiendo Dios. O sea, no está diciendo que, que los odies a tus padres, a tus hermanos. No, está diciendo que a Dios le des el primer lugar. Dice, y que aún también tu propia vida la debes de poner en segundo lugar. ¿Sí? Chicos, este mensaje lo pensé en darlo con mucho temor y con mucho respeto. Yo mismo antes de empezar a elaborarlo dije, Dios, dame fuerzas. Dios, ten misericordia, porque de verdad que si algún día me veo confrontado entre obedecer a Dios y que se termine mi vida, Dios me dé fuerzas. A mí que estoy hablando hoy esto, para mejor obedecerlo, aunque pierda la vida. No, yo no te puedo decir qué valor y todo eso. No, por favor. Da temor preparar mensajes como este. ¿Quién sabe si Dios a mí me pida esto después? Por lo pronto, problemas sí me he buscado, por lo pronto, trabajo sí he dejado, por lo pronto, mi vida es tan normal como la de cualquier otro creyente que lo sea. ¿Sí? Porque todos hemos pagado el precio de alguna manera. Algún hermano con una mujer inconversa, la mujer que nunca quiso obedecer a Dios, lo dejó. Alguna hermana con un esposo inconverso que la maltrata, se burla de ella, porque ella quiere ser cristiana y lo es. Y esta mujer sufre y sufre por los maltratos de ese hombre y luego a lo largo de los años se les convierten también a Cristo. ¿Sí? Jóvenes he conocido que a pesar de sus padres quieren seguir a Dios y aún se convierten. ¿Sí? Hermanos he conocido que han perdido trabajos excelentes por seguir a Cristo, o aún por hacer cosas que Dios les ha pedido hacer. Por ejemplo, predicar. Entonces, jóvenes, ¿de cuál grupo eres tú? ¿Eres un amenizador? ¿Eres un hijo de los que dicen, sí, padre, sí voy, y nunca vas? ¿Te gusta darle like? Eso no te hace mejor. Tienes que entender que esto tiene un precio. Y después dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso de llevar la cruz es, y Dios nos dé fuerzas, que aún nos expongamos a la muerte si fuera necesario. Dios nos dé fuerzas a todos, chicos. Dios me dé fuerzas a mí si algún día esto me es demandado. Dios me ayude si me llega a suceder así. Dios tenga compasión de mí y de todos los que hablamos en este canal. De verdad, de verdad, de verdad, como está escrito, el que cree estar firme, mire que no caiga. Como está escrito, como nos dejó escrito Pablo, no siendo que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Da temor, chicos. Pero no es de otra manera, porque Cristo no lo dejó de otra manera. Te acabo de leer los textos. Jóvenes, la invitación de esta tarde es esta. Que reflexiones si de verdad eres el hijo que obedece o eres el hijo que dice sí y nunca hace nada. ¿De cuál eres tú? Te invito a que tomes la mejor decisión.
Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios tenga compasión de todos nosotros. Jóvenes, pues esto sería todo por hoy. Los invito a conectarse el próximo miércoles a la misma hora y sobre todo a reflexionar. Hay que tomar decisiones, hay que ser serios y esa autoridad que Dios tiene, te aconsejo, te sugiero que ya se la des obedeciendo su palabra. Hasta luego, chicos, que tengan muy buena tarde. Les mando saludos. Bye.